Seguimos transmitiendo en vivo por Senado TV aquí desde el Salón Arturo Illia de la Cámara Alta, porque en breve, en minutos, va a estar comenzando la Comisión de Industria del Senado, en esta oportunidad con expositores invitados. La reunión va a ser de carácter informativa y van a continuar con el debate de los cortes a los biocombustibles, porque los expositores invitados son representantes de las cámaras que nuclean las aceiteras de nuestro país. Distintos representantes que ya están aquí presentes en el Salón Arturo Illia. Decíamos entonces que la Comisión de Industria y Comercio del Senado es presidida por el senador Lewandowski de la provincia de Santa Fe, una de las provincias productoras de biodiesel, y también la vicepresidenta es la senadora Guadalupe Tagliaferri, que también ya está aquí en el salón. Con lo cual, bueno, esto está por comenzar. Decíamos una reunión de carácter informativa porque lo que vienen reclamando es un porcentaje distinto en los cortes de los biocombustibles en los combustibles de origen fósil, los combustibles tradicionales que todos conocemos, en las naftas. Actualmente ese corte es de 7,5% y no estaría produciendo rentabilidad para el sector productivo, ni del biodiesel ni del bioetanol, tal como estaría ocurriendo con otros países, como por ejemplo Brasil. Y en esto, bueno, se produce como una competencia desleal en la situación de países que integran el Mercosur, ¿no? Con lo cual, esta situación ya fue expuesta la semana pasada en otra comisión. Fue en esa oportunidad que se reunieron en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con lo cual ya habían estado hablando y exponiendo sobre esta situación que crea una situación de despareja, de competitividad, decíamos, en los productores de nuestros países, de distintas provincias de nuestro país, del centro y norte, donde se producen los biocombustibles. Bueno, esta situación continúa siendo expuesta aquí, y además hay que recordar que mañana se va a estar reuniendo la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, donde se tratan dos proyectos para tratar un nuevo marco regulatorio, decíamos, para modificar estos porcentajes. En el 2021 el porcentaje que se había fijado por ley había sido muy bajo, luego fue modificado, pero aún así no estaría alcanzando para quedar en una situación de igualdad con otros países, como decíamos anteriormente. Estos son los temas que van a exponer, van hacia un nuevo marco regulatorio. Vamos a ver qué ocurre también mañana en la Comisión de Energía del Senado. Voy a girar para ver cómo se encuentra la comisión. Allí están los titulares, tanto el senador Lewandowski como la senadora Tagliaferri. Y bueno, muchas comisiones, días maratónicos de reuniones de comisiones en el Senado el día de hoy, con jornadas también el día de mañana con comisiones y plenarias, y el día jueves, que todo indicaría que puede haber una sesión, aunque no hay nada oficialmente confirmado. Vamos a ver qué ocurre, pero son días de muchísima e intensa actividad en el Senado de la Nación. Bueno, también estuvo reunida la Comisión de Turismo, por ejemplo, donde pasó a la firma un proyecto que tiene que ver con el mérito, modificar el reglamento para el mérito turístico, para entregar una mención de honor a prestadores turísticos, así como se realiza con los deportistas, por ejemplo, o en otros rubros, y de esta manera a través de esta mención de honor puedan estar presentes en la Feria Internacional de Turismo, que ya sería para el año que viene, porque hoy finaliza justamente la Feria Internacional de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, pero recordemos que es internacional, es la más importante de América Latina, que expone el turismo, no solamente de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también de distintos países del Mercosur. Así se encuentra realizándose en el último día en el predio de la Rural de Palermo. Bueno, estos temas estuvieron también siendo
expuestos en el Senado de la Nación a través de distintos proyectos, como mencionábamos, y el día de hoy con los representantes de las cámaras argentinas aceiteras, decíamos que van a exponer. Vamos a mencionarlos, vamos a comentar quiénes van a estar el día de hoy. Decíamos para hablar sobre la ley 27.640, que tiene que ver con el abastecimiento de los cortes del aceite de origen vegetal en los combustibles tradicionales. También lo mencionábamos antes en las naftas. En la reunión pasada, por ejemplo, se habló como de una inequidad con respecto a la energía tradicional, a las naftas, y en esto también tiene que ver con una especie de situación desigual que ocurre con los productores de petróleo. Esto lo venían exponiendo y lo habían dejado expuesto la semana pasada. Esta es una reunión informativa, decíamos, porque solamente va a ser de carácter de exposición. No se va a estar firmando ningún proyecto. La oportunidad la van a tener mañana los senadores de poder firmar dos proyectos que se van a poner a consideración en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Bueno, aquí están ya presentes varios de los expositores que van a continuar, porque continúa de la reunión pasada, exponiendo la situación del sector. Voy a girar para ver cómo está la reunión de la comisión. Bueno, allí todo indica que puede comenzar de un momento a otro. Están aguardando que ingresen más integrantes, miembros de esta comisión. Son 17 los integrantes de esta comisión. Repetimos, no necesitan quórum porque es de carácter informativa, con lo cual pueden comenzar de un momento a otro, pero sí, la idea es que haya mayor cantidad de senadores integrantes de esta comisión, con lo cual, bueno, va a ser también interesante escucharlos. Vamos a mencionar quiénes van a estar: Gustavo Idigoras, presidente de Ciara; Víctor Castro, director ejecutivo de Carvio; Marcelo Cusiniers, presidente de Casfer; Javier Patiño, de Ría Consultores; Hilarión del Olmo, vicepresidente de CAPVA; Axel Boer, presidente de CAPVA. Son cámaras que nuclean el sector aceitero de la República Argentina, con lo cual, bueno, ya se encuentran los representantes de la provincia de Santa Fe, claves, también lo mencionábamos antes, porque Santa Fe junto con Córdoba, por ejemplo, con otras provincias de nuestro país, son las productoras tanto de biodiesel como de bioetanol, que son los cortes que se realizan para rebajar las naftas. Esto se denomina biocombustibles y además a su vez genera un beneficio para el medio ambiente, porque lo que hace justamente es evitar los gases de efecto invernadero. Bueno, allí todo indica que puede estar comenzando de un momento a otro. Comienza, los dejamos en vivo con la transmisión. De todos ustedes, invitamos a los senadores y a la senadora, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Lozada. Muy amable. No es licor, ¿eh? Acá nos trajeron, esto es biodiesel y esto es aceite. No es licor. Vamos a aclararlo para que no crean que en el Senado tomamos alcohol a las 4. Sí, jugo de manzana podría haber sido, sí, también. Bueno, muchas gracias. Dijimos que un poco la Comisión de Industria y Comercio iba a ser, de alguna manera, más allá de tratar de los proyectos y, por supuesto, el proyecto de ley, proyecto de comunicación y todo lo que tenga que ver con cualquier comisión que funciona en el Senado, íbamos a hacer de alguna manera una caja receptora y una caja de resonancia de todos los temas que tuviesen que ver con la problemática de nuestra industria. Y
nos pareció un tema muy importante el tema del valor agregado del campo, en este caso los biocombustibles, un tema que venimos tratando desde hace mucho tiempo, que ha pasado por distintas alternativas a lo largo de las distintas gestiones. Hoy esta Cámara tiene un proyecto de ley que tiene a todo el sector alineado detrás de una idea y algunos un poco más, un poco menos, pero en definitiva un acuerdo de todos esos sectores para que esa ley llegue a buen puerto y se ponga en funcionamiento. Así que nos pareció importante que los actores de las distintas empresas más chicas, empresas más grandes, los actores del sector, los que vuelcan su producto al mercado interno, algunos que lo hacen también con motivo de exportación. Indudablemente que es un tema ambiental, es un tema de valor agregado, es una alternativa muy concreta y a los que venimos de provincias en donde esto afecta y mucho, creo que nos importa por sobremanera, aunque, bueno, los cultivos, y ya lo van a estar explicando los distintos actores, ya no es más la pampa húmeda, ya se ha ampliado hace mucho tiempo a distintos sectores del país los distintos cultivos. Así que, bueno, vamos a poner en valor todo eso. Quiero que la vicepresidenta Guadalupe Tagliaferri, la senadora Tagliaferri, también, si quiere dar alguna presentación y el saludo para ya sentar. Son varios los expositores, así que vamos a ir rápido. No van a estar todos sentados en este lugar, pero vamos a ir haciéndolos pasar a medida que va transcurriendo el tiempo. No, bueno, dar la bienvenida a todos y a los senadores y celebrar este espacio y este ámbito de seguir conociendo los desafíos y sobre todo pensando, que nos permita pensar cuáles son las leyes que se pueden hacer desde este Senado para seguir acompañando e incluso sacando trabas a todo lo que es el sector de agro y de la industria en la Argentina, que son en definitiva los únicos motores de desarrollo real y del ingreso de divisas genuinos para nuestro país. Así que todo suyo. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar a los tres primeros expositores. Muchas gracias. Invitamos al frente del salón a Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo, director de RIA Consultores y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. Invitamos también a Víctor Castro, director ejecutivo de Carbio, Cámara Argentina de Biocombustibles, y a Axel Boer, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. ¿Son tres? Ah, bueno, uno de aquel lado. Ahí está. Sí, sí, por favor. Hola, mucho gusto. Bueno, Javier, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a poder presentar este tema que es de alta importancia para el país, para la Argentina y particularmente para la provincia de Santa Fe, donde está radicada gran parte de todo el clúster del aceitero. La idea es que en 10-12 minutos a más tardar pueda exponer las problemáticas, las sintetizo antes de empezar. La Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja y de harina de soja. Superamos a Estados Unidos, a Brasil y a cualquier otro exportador. Pero lamentablemente desde el año 2015-2016 la producción de soja en nuestro país está estancada, mientras en estos dos países sigue aumentando y aumentando año tras año. No estamos haciendo algo para sostener la competitividad de nuestro sector y cada vez la exportación de harina de soja, que es el principal producto que exporta la Argentina, por parte de Brasil y por parte de Estados Unidos, está más cerca de nuestros volúmenes. Con lo cual, de no tomar algunas medidas, una de las cuales es el incremento del corte obligatorio con biodiesel, en muy poco tiempo vamos a quedar superados por estos dos países que son grandes productores. Les voy a pasar de una presentación mucho más extensa algunos slides que creo que van a reflejar esta situación. No sé si quien está a cargo de la presentación podemos pasar. El caballero. El caballero, bueno, muchas gracias. En Estados Unidos hay un board de promoción de la soja donde
que se financia con aporte de los productores, donde la consigna que ellos tienen claramente es sacar lo más rápido posible la harina de soja de nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cada poroto que se muele, el 20% es aceite y el 80% es harina. Estados Unidos y Brasil están apostando muy fuerte al consumo de aceite de soja para biodiesel o diésel renovable, y les sobra una cantidad cada vez más grande de harina de soja que va a competir con la nuestra. Entonces, eso nos va a traer grandes problemas en un futuro cercano. Acá lo ponen en otros términos, la necesidad de duplicar las exportaciones de harina de soja en el corto plazo es la política que tiene Estados Unidos, que era la política con Biden y que es la política también con Trump. Esto es una cuestión geopolítica, donde nuestro principal complejo exportador está en juego. En el caso de Brasil es lo mismo, porque ellos son fuertes exportadores de poroto de soja a China. Aproximadamente el 70% de lo que producen se exporta a China. Y ellos saben que es una debilidad tener un solo comprador. Entonces, para Brasil, ¿cuál es la estrategia que plantean para minimizar ese riesgo? Más consumo interno y más exportación de harina de soja, donde hay no menos de 70 compradores globales, que son los que tiene Argentina, a los cuales exportarle su harina de soja, y que compite directamente con nosotros del otro lado de la frontera. Esto es relevante en el sentido de que nuestro país, la Argentina, exporta mínimamente poroto de soja, no exporta normalmente más del 10% de lo que produce, y en cambio es un gran exportador de harina y un gran exportador de aceite. Pero también exportamos lecitina, productos con muchísimo valor agregado, donde esos productos se hacen en pequeñas compañías que están en Córdoba, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y que realmente generan desarrollo local. Eso es algo que no podemos perder de vista. Les digo este dato, el 10% aproximadamente de la cosecha argentina es comprada por pequeñas compañías extrusoras, hay unas 400 extrusoras a lo largo de todo el país, que están en este proceso de agregarle valor a la soja de la misma manera que le agrega valor la gran industria aceitera por solvente, la industria del biodiesel, etc. Ahora fíjense, la línea azul es cómo se incrementó la producción mundial de soja. Pasamos de 270 a 420 millones de toneladas aproximadamente. La verde y la naranja es cómo aumenta la producción de Brasil y los Estados Unidos. Y fíjense que la de abajo, la línea naranja, que es la Argentina, estamos estancados hace no menos de 10 años. O sea, la Argentina no produce más soja cuando nuestros competidores no paran de aumentar la producción de soja. ¿Sí? Y la industria que en su momento invirtió para moldear 70 millones de toneladas de soja, resulta que hoy tiene una oferta por todo concepto que es inferior a las 50, cuando en ese momento tenía 62 millones de oferta. Acá lo pongo en unos gráficos de barra. Miren lo que aumentó Brasil en el término de 12 campañas, aumentó, más que duplicó la producción de soja. Estados Unidos la aumentó en un 50%, y la Argentina estamos igual. Es más, hoy la Bolsa de Cereal de Buenos Aires dijo que esperan 48,5 millones de toneladas para la próxima campaña, con lo cual estamos exactamente en el mismo punto que hace 12 años atrás. Y esto es una debilidad enorme para nosotros, para la Argentina, porque es nuestro principal complejo exportador. Siguiente. Ahora bien, no solamente el gran negocio del mundo de la soja es la exportación de poroto, porque hay un comprador que es China que se lleva 106 millones de toneladas todos los años. O sea, son dos cosechas argentinas que China embarca principalmente de Estados Unidos y de Brasil y se las lleva allá para moler allá. Gracias a la presencia de la industria aceitera en la Argentina, nuestro aporte es absolutamente marginal a China, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, no avances, para atrás, ahí está. Como les decía, la línea naranja son nuestras exportaciones de harina de soja. Fíjense que tuvieron un pico hacia 2015 y después fueron decayendo y rebotando. Esa caída fuerte es la sequía del año pasado.
Pero miren la línea gris, soy medio daltónico, así que no sé si es gris exactamente, pero la del medio y la roja, fíjense cómo Brasil y Estados Unidos cada año exportan un poquito más. Estados Unidos hace 12 años exportaba 10 millones y se pronostica casi 18 para la campaña que viene. Brasil también exportaba 12 y se va a ir a 22, 23 millones. Y potencialmente podrían exportar todavía muchísimo más. Eso va a ir directamente sobre nuestros mercados. La siguiente, ahí está cómo crecieron las exportaciones de Estados Unidos. La primera azul era antes y la naranja ahora. Brasil antes y ahora, y la Argentina. Las tasas con las que crecen nuestros principales competidores son muy superiores a las que crece la Argentina, ¿sí? Y esto gracias a la soja que importamos de Paraguay, porque si dependiéramos exclusivamente de la soja que producen los argentinos, hoy estaríamos en un crecimiento de las exportaciones cero, ¿sí? La siguiente. Y acá les quiero mostrar por qué hay una política muy agresiva de Estados Unidos en colocar su harina de soja. Ellos ahora tienen la herramienta de las tarifas. Entonces pueden decirle, como le dijeron a Vietnam hace cosa de un mes, bueno, queremos equiparar nuestra balanza comercial, ¿qué nos van a comprar? Y entonces Vietnam dijo, bueno, te compramos harina de soja, perfecto, le vamos a vender a Vietnam harina de soja. Vietnam es nuestro principal comprador de harina de soja. Y vamos a ser desplazados por Estados Unidos porque ellos tienen la tremenda herramienta que son las tarifas y el comercio bilateral para poder presionar al comprador. Fíjense que en 2012 para Estados Unidos, a ver si es correcto, Filipinas era el segundo comprador y ahora es el primero, y apareció por ahí Vietnam en ese momento ya como el quinto comprador en importancia de soja, de harina de soja. Y después están todos los mercados de la costa del Pacífico para Estados Unidos. Vamos a la siguiente. En el caso de Brasil, Brasil tenía fuertes compradores en Europa y resulta que ahora Brasil, en el 2024, su principal comprador fue Indonesia, que es un gran mercado también para la Argentina. El segundo, Tailandia, e Irán está en tercer lugar. O sea, están reemplazando las exportaciones de harina de soja de Europa por los compradores asiáticos. Y ahora, en el caso de la Argentina, la siguiente, fíjense cómo Indonesia, que en 2012 era nuestro principal comprador, hoy está en el quinto lugar. Hemos sido desplazados ahí por Brasil y Vietnam ahora está en primer lugar. Pero ojo con Vietnam porque, como les digo, la estrategia de Estados Unidos y del presidente Trump es, con esta guerra comercial y buscando el equilibrio de las balanzas, presionar para que se lleven la soja y la harina de soja de los Estados Unidos, que además tiene una ventaja muy grande. Ellos pueden salir con la harina de soja por la costa del Pacífico con un flete muchísimo más barato que nosotros dando toda la vuelta por el Canal de Panamá, lo mismo Brasil y lo mismo incluso el Golfo de Estados Unidos, el Golfo de México. Y ellos están montando hoy su industria del crushing, la industria que muele aceite de soja, ya no pensando en el Mississippi, en la vía fluvial del Mississippi para salir por el Golfo, sino en todos los estados del Midwest, Nebraska, Dakota del Norte, Illinois, Iowa, para sacar eso vía tren con un costo logístico bastante competitivo y ahí en el Pacific Northwest salir directamente a los mercados asiáticos. Con lo cual, yo lo que les quiero decir, y les agradezco la oportunidad a los senadores de esto, es abrir los ojos porque tenemos el aliento en la nuca de estos países y esto que es donde los ministros de Economía van a pedir plata consecuentemente, puede ser que estemos viviendo los últimos años de esta gran ventaja competitiva. En síntesis, y yo creo que me va a sobrar tiempo, por suerte, pero hay que hacer algo y creo que las dos cosas que se pueden hacer es una, aumentar el corte del consumo interno de biodiesel, es lo que está haciendo Estados Unidos hoy, es lo que está haciendo Brasil, y la Argentina está en el camino inverso, estamos pasando, teníamos un 10%, lo bajamos al 7,5%, creo que es un error ese garrafal que hay que corregir lo antes posible. Tenemos que ir a un biodiesel, a un corte como mínimo del 15%, para poder retirar del mercado mundial oferta de aceite, hacerle subir el precio y generar
con ese diferencial, mayor competitividad para nuestra harina de soja, que es nuestro principal producto. Bueno, senador Rejal, gracias por acercarse acá. Es importante que la alta casa del Congreso tome nota de esto desde mi modesto punto de vista. Y el otro punto, que es un tema realmente discutido y que genera mucha polémica, es el tema de derechos de exportación. ¿Por qué se castiga a la soja con un derecho mucho más alto que al maíz y al trigo? Siendo que en el caso de la soja exportamos solamente el 10% como poroto, o sea, como materia prima sin valor agregado. Todo lo demás lleva algún grado de valor agregado mayor o menor, mientras que en el caso del maíz exportamos el 66% como grano, sin ningún valor agregado más que el flete de la chacra hasta el puerto. Entonces, creo que esa distorsión que genera un derecho de exportación que castiga a la soja en desmedro de los cereales, creo que debería ser corregido cuanto antes. Creo que en la próxima ahí lo expreso. Y otros temas como hidrovía, el tema de arrendamientos, la posibilidad de tener una genética, una industria semillera que reciba lo que le corresponde por el desarrollo genético que hace y que sea remunerado, hay que tenerlo en cuenta. Pero básicamente creo que el mandato que tenemos los argentinos hoy es defender nuestra cadena de la soja, que somos un ejemplo mundial, que somos hipercompetitivos, que tenemos unas industrias hipercompetitivas y que necesita que el Estado y el sector privado se pongan de acuerdo para sacar esto adelante. Bueno, nada más, muchas gracias, espero que haya quedado con tiempo de sobra para los siguientes expositores. Gracias, Javier. Excelente. Bien, Víctor Castro, que es el director ejecutivo de Carbio, Cámara Argentina de Biocombustibles. Gracias, Víctor, también por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo voy a hacer muy breve, ya que Javier ha dado una muy buena introducción, muy didáctico como siempre. Él es muy informado, muy global, y estoy seguro que los que van a seguir van a poder completar cualquier idea. Pero quiero resaltar algo, cómo está la situación también de biodiesel y de renovables a nivel mundial. A nivel mundial hemos tenido una demanda muy fuerte de renovables a partir de todas las necesidades de reducir emisiones y colaborar para todos los impactos que está produciendo el cambio climático a nivel mundial. Compromisos que ha asumido la Argentina también. Por eso es que en el mundo se empezó a quemar biocombustibles en lugar de seguir quemando combustibles fósiles. Si no, no habría razón para que ponernos en reemplazar un producto que ya tenía amplio desarrollo, que estaba totalmente difundido, como es el gasoil, las naftas o el JP1, que es el combustible de aviación. Las necesidades de reducir las emisiones han hecho que tengamos que cambiar las matrices energéticas. Y todas las inversiones en el mundo en biocombustibles se encontraron que el principal condicionamiento para la inversión es la disponibilidad de materia prima. El 80% de la decisión de inversión depende de la disponibilidad de materia prima. Por eso es que, por ejemplo, Arabia Saudita tiene una de las usinas de energía eléctrica en base a solar más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque tienen dinero para hacerla también, pero también porque es uno de los países con más horas luz al año. ¿Por qué también Finlandia tiene una de las usinas de generación eléctrica más grandes del mundo en base a residuos forestales? Porque ellos tienen una industria forestal ampliamente desarrollada. Por eso también nosotros aprovechamos la industria que tenemos aceitera, porque es ampliamente desarrollada y tenemos amplia disponibilidad de materia prima. Por eso entendemos que el 100% del biodiesel que tenemos lo hacemos con aceite de soja. Pues el consumo local es muy poco y la producción que tenemos es saldo exportable. Y también tiene un impacto muy fuerte sobre toda la cadena agroindustrial, en este caso
del complejo soja, como también lo tiene el etanol en el complejo azucarero y en el complejo de maíz ahora. Es un impacto muy fuerte que está muy bien marcado, y el biodiesel en el mundo no es que seamos un invento nuestro de la Argentina porque tenemos esta disponibilidad y el impacto en la soja. En los últimos 12 años pasó de poco menos de 30 millones de toneladas de consumo mundial a el año pasado más de 62 millones de toneladas, más que duplicó el consumo. Mientras tanto, en Argentina, en ese mismo periodo, redujimos un 35% el consumo, teniendo la disponibilidad de materia prima más grande que tenemos, teniendo las capacidades que tenemos desarrolladas, tanto sea en molienda como en producción. No es casualidad, sino que es causalidad que más del 80% de la capacidad de producción de biodiesel la tengamos en Santa Fe, porque la tenemos con todo el complejo agroindustrial sojero que está desarrollado y agroexportador que está desarrollado. Por eso es que el impacto es tan inmediato y tan directo como le pasó a Brasil, por ejemplo. En ese mismo periodo, Brasil hoy produce más de 7 millones de toneladas. Nosotros no llegamos a 1 millón de toneladas cuando estuvimos muchos años con más de 2 millones de producción y éramos el cuarto productor mundial. De todas maneras, seguimos importando gasoil. Y importar gasoil, a veces se hace la cuenta con el biodiesel, pero importar gasoil significa importar amortizaciones de plantas en el extranjero, de plantas refinadoras, significa importar mano de obra extranjera mientras tenemos las plantas de biodiesel paradas. Y tenemos capacidad de mano de obra, tenemos capacidad y necesidades para poder suministrarla. Entonces, esto también es la cuenta, es lo que tenemos. Hoy para exportar nosotros en la Argentina biodiesel a cualquier lado del mundo nos piden un mínimo de reducción de emisiones respecto al gasoil que se reemplaza, sino por buena calidad que tenga el biodiesel. Lo mejor que pueda hacer. El precio, si quien se lo regalás, no entra. Si no reduce emisiones respecto a ciertos umbrales y ciertas necesidades de reducir las emisiones, no entra. Queman gasoil o queman combustible de aviación. Y bueno, y se ha desarrollado la industria, tanto es así que el consumo se ha más que duplicado, y también ha pasado por 3 el consumo de biocombustibles ya más avanzados, como es el hidrotratado de aceites vegetales, que ahí entra a jugar también la industria del hidrógeno, y entra a jugar también todo el tema de los créditos de carbono que veníamos hablando en todo esto. O sea que nosotros tenemos hoy en día una legislación que no nos permite integrar a la cadena y aprovechar la eficiencia ambiental y reforzar y hacer las inversiones para hacerla cada vez más eficiente ambientalmente hablando, porque estamos vendiendo un activo ambiental. No vendemos unidades de calor, porque si no, de vuelta, seguimos consumiendo gasoil. Entonces, tenemos las capacidades, pero necesitamos integrar a toda la cadena, y tenemos hoy un régimen regulatorio que discrimina a parte de la cadena, que no favorece las inversiones en desarrollos en calidad, en eficiencia ambiental de cadena. Necesitamos cambiarlo esto, también por el impacto que tenemos en demás. Esto no es solamente el impacto en la cadena, que es muy fuerte y que enseguida repercute en trabajo y demás, sino también es en el desarrollo de una industria ambiental que nosotros tenemos amplias capacidades para hacerla y que el mundo está demandando, que no va a ser solo para los biocombustibles, sino para cualquier producto que hoy podamos reformular. Por eso, el impacto que tengamos en la adopción de biocombustibles también va a ser en cualquier cadena industrial, porque la logística juega un rol muy fuerte en la huella de carbono de cualquier producto. Entonces, si los tenemos con biocombustibles, vamos a reducir la huella de cualquier sistema productivo al tener una matriz energética mucho más limpia. Muchas gracias, eso es todo.
No. Muchas gracias, Víctor. Muy claro. Vamos a escuchar a Axel Boer, que es el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. Con muchos de estos actores los hemos acompañado ya desde un tiempo a esta parte por la Secretaría de Energía, en el gobierno anterior también, y venimos trabajando en todo este proceso que, como decimos, es valor agregado a lo que produce el campo. Axel, placer. Buenas tardes. Qué difícil hablar después del caudal de tu voz. Muchas gracias por recibirnos acá, también a la senadora Taliaferri en la comisión. Gracias por la presencia y el interés de todos los senadores. Es un honor tener a los 3 senadores de la provincia de Santa Fe juntos escuchando el tema. Un poco lo que les quería contar es que de cada 4 litros de gasoil que se venden en el surtidor en la Argentina, 3 se producen en la Argentina. Y el cuarto es o gasoil importado o biodiesel. Algo bastante parecido ocurre con las naftas y el bioetanol. ¿Y por qué se mezcla biodiesel? ¿Por razones ambientales, por razones de salud, por razones de soberanía energética y también por razones de aumentar la demanda de aceite? Y principalmente porque hay una ley que es la 27640, que es una ley que no se cumple, que es una ley que es mala, que es una ley que, si bien existen en medio ambiente se habla del principio de progresividad o de no regresividad, esta ley bajó el corte de biodiesel del 10 a un mínimo de 3%, si bien hoy el corte es 7,5%, la obligación legal es el 3%. Mientras tanto, ocurrieron cosas. Brasil, por ejemplo, tiene hoy un corte del 15% y del 2010, que se empezó a mezclar biodiesel en la Argentina, a hoy aumentó su producción más o menos 6 veces. Estados Unidos aumentó 12 veces su capacidad de producción y Europa un 66%. Y Argentina, en ese plazo, redujo su producción un 25%. O sea, todos fueron para arriba y nosotros fuimos para abajo. Pero también pasaron otras cosas, porque yo no sé si llamarlo poderbio, pero hay como algo transversal que van cambiando los gobiernos y los colores, pero hay algo que se mantiene estable y en ese mantenerse estable las empresas petroleras se han llevado 2.800 millones de dólares importando gasoil. Esto es, considerar el precio del gasoil importado a considerar el precio mayorista del gasoil, digamos. Entonces ahí nos damos cuenta, digamos, de un interés, digamos. Otro interés son las compañías aceiteras que por diferencial de retenciones, porque el aceite de soja en Argentina era más barato porque había retenciones, pero el biodiesel no las tenía. Por ese diferencial, desde el año 2008 que se empezó a exportar hasta el momento que se redujeron, que habrá sido más o menos en el 2017, se llevaron 2.000 millones de dólares, más lo que se llevaron con el dólar soja 1, más el dólar soja 2, más lo que se llevaron la semana pasada. Entonces, una diferencia que quiero mostrar porque me parece que es muy relevante. Si ustedes ven 2 plantas de biodiesel, una de una compañía integrada que exporta aceite, que exporta biodiesel, y otra independiente, entra aceite, sale biodiesel, entra aceite, sale biodiesel, y estos hacen lo mismo. Pero nosotros no hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque el que tiene, el integrado que tiene la planta de biodiesel, antes tiene una planta de aceite que costó 10 veces más de inversión, como comentó Javier, y se llevó además los 2.000 millones de dólares, más los dólares soja, más todo lo que les conté. Y entonces, ¿por qué produce biodiesel?
Porque cuando muele, sale la harina. Cuando los chinos quieren comer más cerdo hay que darle harina. Y cuando vos le das harina, sale el aceite. Y la gente consume una cantidad de aceite muy estable. La demanda es súper inelástica. Entonces, a ese aceite hay que hacerle algo. Si todos los aceites vegetales del mundo los convirtiésemos a gasoil, sería solamente el 10% del gasoil que se usa en el mundo. O sea que es como un agujero negro donde podés tirar todo el aceite que vos quieras. Y eso nos ayuda, y es bueno, nos ayuda a valorizar el aceite, el poroto, el campo, lo que pagan de impuestos, etc. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, hoy, digamos, hay un montón de cuestiones. La industria que abastece el mercado doméstico hace 15 meses que pierde plata. Lo voy a poner un ejemplo sencillo porque me gusta tratar de ser didáctico. Si nosotros compramos un alfajor, que sería el aceite, que es más o menos el 90% del costo variable, y compramos un envoltorio que sería, el alfajor vale 100, un envoltorio que vale 10, tenemos 110 de costo variable, y le ponemos 10 de costo de mano de obra, tenemos un costo de 120. La ley 27640, ¿qué es lo que nos dice? Que el precio del biodiesel debería ser el costo más una rentabilidad razonable. O sea, cualquier número arriba de 120 que a la Secretaría de Energía le parezca razonable. Bueno, hasta hace 15 meses era así. De ahí, antes también hubo violaciones a eso, pero digamos, hablemos del pasado más cercano. Desde hace 15 meses que el precio está entre 110 y 120. El jueves pasado el precio bajó de 120 y pararon todas las plantas. El jueves, perdón, pasado hace 7, 8 días, 9, no sé. El lunes pasado, con el tema de las retenciones, es como si el precio de venta se hubiese ido a 65 más o menos. De algo que nos cuesta 120 hacer. En realidad lo que subió es el costo, pero creo que es más fácil verlo así. Bueno, entonces eso es lo que nos pasa con esta ley que es mala. Es una ley que invisibiliza. ¿Por qué? Si ustedes hablan de gasoil sin biodiesel, ¿cómo se llama? Gasoil. Si ustedes hablan de gasoil con biodiesel, ¿cómo se llama? En el surtidor, gasoil. Es lo mismo. Entonces, esto me hace acordar a un cartelito que hay en Bernardo de Irigoyen. Lo que no se conoce no se ama, la patria comienza en Bernardo de Irigoyen. Bueno, si no conocemos al biodiesel tampoco lo vamos a querer y me parece que es importante que esté. Bueno, entonces sigo con esto. Hoy hubo una novedad importante que es que en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, que es la única comisión a la que tuvo giro el proyecto de la senadora Vigo, ese proyecto se va a tratar mañana en la reunión de la comisión. ¿Y por qué esto es importante? Porque este proyecto, de alguna forma, es el que reúne la mayor cantidad de consensos que se han logrado construir en esta industria. Y este proyecto resuelve un montón de las cuestiones, en vez de que del funcionario de turno de la Secretaría de Energía, que es permeable a los intereses, que ya comenté, en vez de eso, ¿qué hace? Aporta mercado y hay licitaciones para fijar el precio. En vez de decir, usted vende tanto, usted vende tanto, usted vende tanto, es en función de los precios y con ciertos límites para que no haya alguien que se lleve todo el mercado, distribuye en función del precio que cada uno tiene y obviamente ya está aportando un incentivo a competir, porque hoy el incentivo no es a competir. Si te dan un precio que te cubre los costos, ya está, que no está ocurriendo y estamos violando la ley. Pero si fuese así, no tendrías el incentivo a competir. Por otro lado, incorpora la industria aceitera. La industria aceitera, después Gustavo va a hablar más adelante, la industria aceitera hoy solo puede exportar, no puede vender en el mercado doméstico. Y eso yo creo que es importante, pero es importante hacerlo de forma cuidada, porque si la industria que hoy abastece el mercado doméstico, que desde el año 2012 tiene un límite máximo de capacidad de producción de 50.000 toneladas y hay aceiteras que tienen 600.000 de capacidad, o el precio al que compramos el aceite no es el mismo porque las reglas de mercado no funcionan bien,
o el precio al que compramos el metanol no es el mismo, porque YPF le vende más baratos a los aceiteros que a los no aceiteros. En fin, por todas estas asimetrías necesitamos una ley que de alguna forma lo enmarque. Y el proyecto de la senadora Vigo se hace eco de un proyecto de 9 provincias que encima nace de un proyecto de la ley de bases, que tuvo una sanción, la primera sanción en diputados. Entonces, yo creo que es importante que un proyecto que de alguna forma resuelva los problemas, que permita que se cumpla la ley, es importante. Y entonces, por eso quería agradecerles que hoy estén acá, que estén interesados. Bueno, el senador Mayán, que es presidente de bloque también, que es la primera vez que lo veo y me alegra verlo en este tema también sentado. Y bueno, básicamente eso. Muchísimas gracias. Gracias, Axel. Muy amable, muy claro. Bueno, hacemos cambio de equipo. Así es. Invitamos a los expositores a ubicar su lugar en el público para dar lugar a los siguientes participantes. Invitamos entonces, sí, por favor, a los siguientes expositores, a Marcelo Cusniers, presidente de CASFER, Cámara Santafesina de Energías Renovables, a Hilarión del Olmo, secretario de CAPBA, Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, y a Gustavo Indígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportaciones de Cereales. Sí. Cuando terminan los expositores las preguntas, salvo que quieran algo puntual, estaba armado así, pero como les parezca. Es un tema... Listo, vamos a arrancar entonces con Marcelo Cusniers, que es de nuestra provincia, de la Cámara Santafesina, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos traído acá unos souvenirs, el agregado de valor en vivo y en directo. La verdad que los expositores anteriores nos han dejado poco para hablar, porque los datos ya los dijeron a todos, la situación del sector la han descrito, creo, en forma muy clara, y a mí me gustaría arrancar con algo que terminó Axel diciendo, que tiene que ver con que no se puede defender lo que no se conoce. Entonces, por eso traemos lo que es el aceite de soja, por eso traemos lo que producimos biodiesel a partir del aceite de soja. Por eso traemos también, para que los senadores, y permítanme, voy a hacer algo no televisivo. Voy a acercar para que vean. Estas son otras plantas. Están distribuidas en todo. Pero para que no... Esas son otras plantas. ¿Es una planta de Santa Fe? No. Hay alguna que no, puede haber alguna de otro lado. Hay 25 pymes en la Argentina hoy sobrevivientes, que se inició este régimen, voy a ser breve en esto, con una ley de avanzada para el año, fue la ley 26.093 del 2006, una ley que realmente fue una ley de consenso, decimos nosotros, ¿no? Una ley que suscribieron la mayoría de los legisladores en ambas cámaras, una ley que después por cuestiones regulatorias, no vamos a hablar del lobby hoy, vamos a tratar de que en ese sentido no haya grieta. Eso es lo que nosotros queremos hoy, que el proyecto que se presente, o que ya está presentado, que lo veamos entre todos y que no haya grieta. ¿Por qué? Porque acá no tenemos que pensar solo en la vaca muerta, sino también que tenemos que ver la vaca viva, el agregado de valor a la cadena, que es el disparador fundamental de esta charla. Hace unos días estuvimos en este mismo ámbito, que le llaman el Salón de las Provincias, con la gente de la Comisión de Agricultura. Y bueno, un poco también en esta dinámica, lo que nosotros queríamos decirles es que el sector hoy, como dijo Axel, está parado.
Hoy nosotros no estamos produciendo ese biodiesel, no estamos comprando ese aceite y realmente la cadena sojera está sufriendo. Más allá de lo que pasó la semana pasada, para el sector fue el golpe de gracia, la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque a partir de las retenciones cero, ¿qué provocan? Un incremento en el valor del aceite que lo pone a paridad de exportación. Y esto no se soluciona con un aumento de las retenciones, porque esta dinámica de precio del aceite va a seguir por un tiempo, va a tener una proyección y vamos a estar con esta materia prima que explica casi el 80% de nuestros costos de producción, con un valor alto. Y hoy todavía no tenemos respuesta de la Secretaría de Energía para que nos dé una solución. Axel explicó que la ley 27640 es una ley que obviamente nosotros estuvimos con mucho debate interno. De hecho, la última vez tuvimos las 3 cámaras y hoy creo que las 3 cámaras de biodiesel PYME de la Argentina coincidimos en que es una ley que ya está perimida por dos puntos. Primero, porque la producción de biodiesel de la Argentina no tiene nada que ver con lo que es Brasil ya. Brasil, para que ustedes se den una idea, tiene 350 plantas de bioetanol, nosotros tenemos 18, y tiene 90 plantas de biodiesel, nosotros tenemos 25. Entonces, realmente, evidentemente ha perdido vigencia la ley 27640. Hay proyectos presentados en ambas cámaras en los cuales nosotros hemos participado en su redacción. Obviamente todos los actores no estamos 100% de acuerdo con el proyecto, con lo cual creo que puede ser un proyecto interesante. Hay cuestiones que pulir, pero es el camino. Desregula el mercado, le saca a la Secretaría de Energía un poder de policía que hoy realmente pone un precio de acuerdo a las expectativas del mercado, respecto a la inflación, que no tiene nada que ver porque nuestro producto impacta de manera mínima en surtidor. De hecho, le hemos acercado hace poco tiempo, a partir de la baja de las retenciones, propuestas múltiples a la Secretaría de Energía de solución, valorizar en dólares el precio del biodiesel, armar una fórmula para un impacto cero en surtidor y hasta hoy todavía no tenemos respuesta o la respuesta todavía no es la que nosotros estamos necesitando. Quisiera agregar el tema de en dónde están radicadas estas plantas, Marcelo. Vos conocés la provincia, sabés que la planta nuestra está en un pueblo que tiene 1.900 habitantes, que hoy justamente los empleados estaban preocupados porque la planta está parada, pero el empresario en ese sentido siempre apuesta y la calidad no solo de la mano de obra, sino también de los científicos que tenemos nos llevan a que en esta cadena siempre se puede hacer algo más. Nosotros hoy estamos poniendo en marcha una planta de oleínas. Esa planta de oleínas agregan valor a los desechos de la industria aceitera, con lo cual que la PYME no es eficiente o que la PYME no produce con calidad es un mito que hay que derribar. Hoy, si nosotros no tuviéramos ese negocio desarrollado con nuestras universidades del litoral, nuestros ingenieros, nuestro equipo técnico, hoy estaríamos en un panorama más que sombrío, como muchas de las otras plantas ya lo están teniendo. Hoy las plantas están, repito, paradas y muchas no tienen esta posibilidad de tener a mano una producción diferente, una producción que agrega valor, una producción que es exportable. ¿Qué está necesitando el sector? Y quiero ser muy concreto en esto. Primero, que se cumpla la ley. Hay una ley vigente, una fórmula de precio vigente. Esa fórmula de precio, con los argumentos más, digamos,
disímiles, pero también poco claros, dice que el incremento del biodiesel en surtidor tiene un impacto muy importante. Miren, nosotros hemos hecho un estudio, llevar el precio que haría que esas plantas, que nuestras plantas sean rentables, impacta apenas 45 pesos en surtidor. Entonces, sí, a partir del último aumento. Entonces, realmente es un billete, el de 50 pesos, que yo creo que ya no está fuera de circulación. Es el valor de un caramelo. Yo no sé si alguno tiene chicos, nietos, vayan a preguntar cuánto vale un caramelo. Bueno, es un caramelo por litro. Digo, para que tengamos idea de la magnitud. Y aparte ahora, con el tema de los micropricing, yo creo que nadie se va a dar cuenta si dentro de un ratito le ponemos 50 pesos más por litro al diésel, ¿no? Entonces, no me quiero extender mucho, no quiero repetir. La industria del biodiesel agrega valor a la cadena sojera, eso es indiscutible. Provoca arraigo rural. Estas 25 plantas están en Catriló, en San Luis, están en Arroyo Seco, ya me olvido. Están distribuidas en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Piamonte, no me salía, los amigos de ERA se me van a enojar. Y bueno, y en Zapereira, obviamente. En el cordón del Gran Rosario también hay, en Roldán. Necesitamos que, más allá de la discusión del medio ambiente, que si ustedes habrán visto últimamente, nosotros ni siquiera la tratamos. Y esto tiene que ver con un sentido. Todos entendemos ya, creo que es una verdad indisimulable, que para cuidar el medio ambiente se hace falta regular. Por eso la famosa palabra desregulación, que la tiene como un caballito de batalla este gobierno nacional, hay en cuestiones que no se aplica. Entonces, en el medio ambiente la desregulación no aplica. Sí tenemos que tener una ley que sea contundente, una ley que abarque a todos. Bueno, acá lo tenemos a la gente de Ciara, tenemos a la gente de Carbío. Hemos hecho muchos esfuerzos para que todos estemos integrados en una solución y entendemos también que el sector pyme aquí es el que más pierde. Es el que más pierde porque es el que más abierto está, porque estuvo con una pata arriba que no lo dejaban crecer. Y bueno, creo que tenemos que abrir la puerta también para que otros actores intervengan en el mercado, que lo hagan más libre, pero para eso tiene que haber un incremento, como dijo Javier al principio, de un corte por lo menos en lo que tiene que ver el biodiesel, por lo menos al 15%, porque si no, no da la ecuación para todo. Hay muchas escalas productivas aquí, hay plantas que tienen 300.000 toneladas anuales y otras que apenas tenemos 12.000. Entonces, hay una ley, hay una base muy importante que está presentada en este Senado, que les pido a ustedes, y primero también les quiero agradecer que estén acá, que le den una mirada a ese proyecto. Es un proyecto que yo creo que con alguna modificación mínima es un proyecto de avanzada, es un proyecto que nos puede catapultar como catapultó a Brasil la ley de los combustibles del futuro. Muchas gracias. Bien, lo escuchamos ahora a Hilarión del Olmo. ¿Se puede poner la presentación? Gracias, buenísimo. Vas con él. Yo voy bien rápido, ya que para no repetir. Muchas gracias, es un honor estar frente a ustedes, presentándoles un poco cómo está la situación en nuestro sector, que es extremadamente grave. Nosotros estamos parados desde hace ya más de un mes y sin ningún tipo de perspectiva de mejorar esta situación. Como dijo Marcelo, hemos hecho distintas propuestas que no impactan en el surtidor y no hemos tenido aún una respuesta, o mejor dicho, tuvimos respuesta, la respuesta fue negativa. Y es algo que llama la atención y que, sinceramente, lo que muestra es que la ley que tenemos no sirve para absolutamente nada. Y lo vamos a ver, que todo este periodo
la industrialización de la ruralidad fueron 2.000 millones de dólares a ciertas compañías y demás. Entonces, me gustaría ir muy rápidamente a la próxima, por favor. Este es el resultado, el resumen de los resultados de la ley 26093 y la 27640. Cada uno de los periodos. Esta es la cantidad de toneladas que no se entregaron. Da un total de 2.825.000 toneladas que no se entregaron a lo largo de todo este tiempo. Esos son 3 años de corte que no se entregó. Estas mismas toneladas son toneladas de gasoil que se importó. Es margen que evidentemente para la industria petrolera, que no tengo nada de malo, soy ingeniero en petróleo, así que imagínense, pero esta situación es gravísima. Y no tiene que ver con los gobiernos, digamos, si hay algo que es una política de Estado, es usar el precio de los biocombustibles o del biodiesel en particular como un precio político. Eso pasó en todos los gobiernos. La otra, por favor. Esto es lo que comentaba Axel antes y que es terrible. Hace 20 años que estamos en este negocio. Ustedes saben lo que es remar, salir de acá, a donde está la Argentina con 1.800.000 y haberse contraído un 26%. Estamos cansados de tener que estar todo el tiempo remando el dulce de leche. Miren Estados Unidos, 1.172%. Salió con menos de lo que teníamos nosotros en el 2010. Hoy es 14 millones de toneladas. Esto es para los que dicen que el biodiesel no va, que estamos en un negocio que no existe y qué sé yo. Lo mismo sucede con la Unión Europea. Brasil, 230% de crecimiento. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que se puedan construir negocios si lo que tenemos es todo el tiempo pérdida tras pérdida tras pérdida? Por eso esta nueva ley, que es una ley de consenso, que es una ley donde nos hemos puesto de acuerdo la mayoría de los actores, tanto la industria aceitera como los que pertenecemos a las elaboradoras para el corte, salvo a los petroleros que todavía no los hemos podido convencer. La próxima, por favor. Bueno, este es el conjunto, hay empresas integradas, no integradas, compañías petroleras y la Secretaría de Energía. Lo que nosotros necesitamos es que la Secretaría de Energía desaparezca. Es un problema, está en el medio, pone precios que no existen y lo único que hace es impedir el crecimiento del sector. Esta nueva ley, que es la que está propuesta, lo saca del medio, pone licitaciones públicas que hace que justamente la Secretaría se quede en lo que tiene que hacer, que es fijarse el tema de la seguridad, calidad, etcétera, pero no meterse en el precio. Nosotros hoy tenemos un precio para el biodiesel que es más bajo que el precio del aceite. Es una locura. No sé si no estoy tratando que lo lleguen a captar porque es desesperante esta situación. Mañana la mayoría de los que están acá obviamente cobran. Nosotros pagamos hace 20 años que venimos con este tema y este problema no se soluciona. La próxima, por favor. Esta es la evolución de la capacidad de producción de las empresas integradas. 2.620.000 toneladas, una inversión de 590 millones de dólares. Después me corregirá Gustavo. 2.040 millones de dólares de diferencial de retenciones. ¿Sí? Estuvo muy bueno para las empresas que podían justamente exportar. Las que estamos en el mercado local tenemos prohibida la exportación. 625 millones de ingresos por la venta de aceite al mercado local. Es decir, las compañías integradas, los fabricantes de aceite ya participan del mercado local vendiendo, obviamente, la materia prima. La próxima, por favor. Esto rápidamente explica, este es el diferencial de retenciones, lo que está en rojo, ¿sí? Acá se ve. Este es el crecimiento de la capacidad de producción. Y aquí abajo el acumulado, lo que tiene que ver con el diferencial de retenciones, que representó más o menos 2.000 millones de dólares. Después se planchó porque al final del año 2018 se hizo un acuerdo con la Unión Europea, entonces Macri bajó ese diferencial justamente para que ese acuerdo pudiese realizarse y a partir de ahí entonces esto quedó. Pero bueno, 3 meses y medio se pagaron las inversiones solamente con el diferencial de retenciones. La próxima. Bueno, la próxima, porque esto era para un ejercicio. La próxima, por favor. Esta es la evolución de las empresas no integradas. Lo interesante de las empresas no integradas es que
a diferencia de lo que pasó con el bioetanol, la ley que salió en el año 2006 para el biodiesel, un mes después de comenzar el corte, recién ahí se estableció precio y calidad. Entonces, el crecimiento de las compañías recién aparece en ese momento, en el 2010. Obviamente había otras empresas que podían estar abasteciendo al mercado. Lo que está tachado, sí. Sí. La diferencia de los integrados son aquellos que producen su propia materia prima, son los productores de aceite. Los no integrados somos los que compramos la materia prima a estas compañías. Todo lo que está tachado son empresas que se fundieron. ¿Sí? Estas son empresas que desaparecieron por cuenta de estos vaivenes que se llevan puesto siempre alguna compañía. ¿Okay? Y lo que está en rojo es lo que se llaman los grupos económicos, que la ley lo que hizo fue prohibir el crecimiento. El segundo acuerdo de abastecimiento limitó en 50.000 toneladas a las empresas que estuviesen en el mercado local. Compañías como nosotros, que empezamos en el 2009 con 120.000 toneladas, fuimos condenados a tener solamente 50.000 toneladas. ¿Okay? No, bueno, porque se fijó en 50.000 toneladas. Bueno, pero bueno, en fin, estas compañías que están acá se juntaron, digamos, es una misma compañía que lo que hace un mismo grupo, y de esa manera entonces tienen más de 300.000 toneladas en el mercado local. Esto es lo que viene la nueva ley justamente a modificar, en el sentido de al abrir licitaciones y al colocar un tope en lo que se llama la participación en el mercado local, lo que hace es permitir que justamente todas las empresas puedan crecer. La próxima, por favor. Otra más. Vamos a las petroleras. Bueno, las petroleras, acá lo que comentaba Axel, este gráfico es muy interesante. Lo que muestra es, desde el año 2010, cuando analicen biodiesel, siempre empiecen del año 2010. Digamos, no tomen otro momento, porque si toman otro momento es porque le están mostrando algo que no es correcto. Entonces hay que ir siempre del año 2010 hasta la actualidad. Lo que vemos acá son los precios del gasoil, ¿sí? Gasoil número 2, gasoil número 3, y esto que se ve acá abajo es el gasoil importado. Estas barras verdes es el ingreso que tiene la petrolera por cuenta de comprar el gasoil a este precio y venderlo al promedio, que es esta barra, esta línea negra. Son 2.757 millones de dólares desde el año 2010 a la fecha. Y me encanta que todos ganen plata, no estoy diciendo no es un problema, pero quiero decir que no pasa esto con nosotros, ¿no? La próxima, por favor. Y esto es más interesante aún. Acá está por qué la discusión y por qué se oponen tanto al crecimiento de la industria local. Lo que ven acá arriba, el primero, es el corte de, digamos, el 100% de la mezcla. Entonces tenemos cómo fue, digamos, en verde está la cantidad de biodiesel, en amarillo lo que no se completó, ¿okay? Que se completó entonces con gasoil, y en azul los que ganaron las petroleras cuando vino la 27.640 y bajó de 10 al 5. Entonces, estos ya se la quedaron. En plata, ¿cuánto representa? Lo vemos acá. 411 millones de dólares por no cumplir parte del corte, 437 por el regalo que se le hizo en la 27.640. Creo que es la última esta de acá. Así pueden, sí, otra más. Bueno, Secretaría de Energía, ya hablé demasiado. Acá está. Para que veamos, acá tenemos también todos los periodos. Nosotros mostramos desde el inicio hasta el día de hoy. Lo que se ve es el corte, este es el corte real, el promedio, ¿correcto? En cada uno de los tramos. Y acá abajo, la cantidad de biodiesel que nos entregó. Bueno, esta es la realidad de nuestra industria y le pedimos realmente apoyo para que se discuta esta ley, porque es una buena ley para el sector, es una buena ley para la Argentina, una buena ley para las provincias. Y espero que entonces no tengamos que venir acá a seguir hablando de esto, sino contarles todas las otras cosas que estamos haciendo. Gracias. Gracias, Hilarión. Bueno, Gustavo Idígoras, que es
Sí, sí, que lo comparta. Sí. Ahí también hubo otro power que vino... allá. Javier, también, si lo podemos compartir. Ahí está, sí, porque son muy claras, muy explicativas. Bueno, Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara de Industria Aceitera de Argentina. Figurita difícil esta semana, pero esto ya estaba programado y Gustavo, aparte, quiero decirlo, siempre ha sido un hombre que se ha prestado al diálogo, a explicar, a dar su punto de vista y bueno, de un sector realmente importante. Así que gracias por venir también. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los senadores y senadoras. En segundo lugar, Marcelo, muchas gracias por la iniciativa, la invitación. No voy a usar el PowerPoint porque es largo, solamente aprovechar 4 o 5 minutos para reflejar algunos conceptos de por qué estamos convencidos que el Senado tiene que tratar y debatir una nueva ley de biocombustibles. Los biocombustibles son uno de los productos más federales que podemos tener en Argentina. No solamente donde están radicadas las plantas de bioetanol, de maíz, de caña de azúcar o las plantas de soja. Claramente Santa Fe es una potencia mundial, tiene radicadas en su provincia la mayor cantidad de plantas de cualquier provincia del mundo. Sin embargo, solo el 10% de esa capacidad instalada hoy está bajo actividad y ese 10% que son ellos no están pudiendo vender. No pueden vender porque tienen una ley inaplicable. Es una ley que la Secretaría de Energía, de manera bastante arbitraria y caprichosa, fija el precio que quiere, desoyendo no solamente la ley, sino teniendo otro tipo de consideraciones. Por lo tanto, no solamente veamos dónde van a estar las plantas, sino, por ejemplo, la soja de Formosa. ¿Por qué hoy hay menos producción de soja en Formosa? Porque hoy no hay precio competitivo. Para que haya precio competitivo necesitamos agregarle más valor. Para agregar más valor necesitamos industrializar. Y la industrialización natural de la soja termina con el biocombustible. Y por lo tanto, tener plantas en nuestra zona central, que es la zona de Rosario, si se quiere, donde la mayoría de nuestras empresas están instaladas, tiene mucho que ver con la capacidad de venderla al mundo, pero también de abastecer el mercado nacional. Cualquiera de nosotros que intenta cargar un solo barco de biodiesel, automáticamente tiene prohibido por ley comercializar el mercado interno. Cualquiera de nosotros que quiere ampliar la planta o hacer una nueva planta, tiene prohibido por ley vender en el mercado interno. No puede existir una ley que vaya en contra de estos conceptos básicos de comercializar, de invertir, de generar empleo. Por eso es que estamos todos convencidos que la ley hay que erradicarla. Hay distintas propuestas, por supuesto. La senadora Vigo, como bien nos dijeron, mis colegas presentaron una propuesta. Es una propuesta para empezar a debatir. Todos estamos de acuerdo que hay que debatirla, que la ley no va más. Cada uno de nosotros tenemos algunas ideas por ahí que pueden ser diferentes en algunos puntos, pero algunos conceptos básicos que yo quiero transmitir. El primero es, hay hoy 58 países del mundo que tienen legislación en materia de biocombustibles. Y esos 58 países del mundo, ninguno tiene una legislación como la Argentina actual. Por lo tanto, si hay 58 que le está yendo bien, tratemos de imitarlos a los que le está yendo bien. Segundo, Brasil, como mostró recién mi amigo Larión, era una pyme en materia de producción de biocombustibles. Hoy es una locomotora mundial. Argentina fue para abajo y Brasil quintuplicó, sextuplicó su producción. ¿Por qué? ¿Saben cómo la denominó la ley? La ley de combustibles del futuro. Pareciera que nosotros estábamos mirando siempre un pasado en estos temas, como que nos quedamos en la historia, en una discusión ya que anacrónica entre la industria petrolera y nosotros. No existe más eso. No puede haber más petróleo en el mundo si no hay biocombustibles. No solamente por el cambio climático, que es una realidad que nadie puede mirar por un costado, sino además por la necesidad de industrializar, de darle valor. ¿Sí? En ese sentido, los 58 países, entre ellos liderados por Brasil, lo que están planteando es una ley que lleve de manera progresiva todos los años a incrementar lo que denominamos el corte obligatorio. ¿Qué es el corte obligatorio? Bueno, que se mezcle en las refinerías una porción cada vez mayor de biocombustibles. Eso tiene muchísimos beneficios. No hay pérdida impositiva alguna, ya lo hemos demostrado y ellos lo acaban de decir, es el valor de un caramelo, por lo tanto no hay pérdida impositiva alguna en Argentina para el Estado Nacional ni ningún Estado provincial.
Pero sí hay un agregado valor enorme, un efecto multiplicador en toda la economía argentina. Desde el transporte, el transportista que tiene la posibilidad de duplicar o triplicar su capacidad, el productor en cualquier parte de la Argentina, la industria, los prestadores de servicios y también la exportación. Porque si somos competitivos en Argentina, naturalmente vamos a ser competitivos en un producto que podemos venderle al mercado. ¿Por qué le pusieron combustibles del futuro los brasileros? Más allá que a ellos les gusta siempre jugar globalmente y considerarse muy grande, y lo son realmente, le pusieron eso porque están mirando lo que va a pasar dentro de 5 a 10 años en el mundo. Cada avión que aterrice en Ezeiza o en Aeroparque, para poner un solo ejemplo, no solamente va a cargar combustible fósil, sino además va a tener que cargar biocombustible. Si no, nuestros tickets, nuestros pasajes aéreos van a valer el triple o el cuádruple porque los van a penalizar en el resto del mundo. Ahora bien, la ley actual no permite hacer eso. No nos permite posicionarnos en ese mercado global, que implica 5 veces más el comercio mundial de aceites vegetales actuales que él tiene el mundo. 5 veces más. Hay solo 3 países que tienen la posibilidad de abastecerlo. Brasil, Estados Unidos y Argentina. Brasil y Estados Unidos ya están corriendo. Por supuesto, Estados Unidos, con el señor Trump, subsidiando la industria. Brasil mirando ese futuro y alentando inversiones. Argentina apagada. Entonces, lo más probable es que terminemos importando de Uruguay y Paraguay para abastecer a los aviones en Aeroparque o en Ezeiza o en Córdoba o en Formosa o en cualquier otra provincia. Sería ridículo e insólito que hiciéramos eso. Por eso estamos convencidos que necesitamos modificar la ley. Hoy tienen una propuesta, puede haber en el debate distintas alternativas y opciones. Nosotros alentamos rápidamente un tratamiento que tenga básicamente un nivel incremental de mezcla, ¿sí? De ir al menos al ritmo de Brasil. Hoy Brasil está en el 15%, ya está trabajando por ir al 20%. Indonesia está en el 40%, para darle algún ejemplo en ese sentido. No nos olvidemos que el biodiesel y bioetanol tienen que ir de la mano. Estamos hablando de biocombustibles, somos una familia. Algunos hacen derivado de la industrialización del maíz o de la caña, Tucumán, Córdoba, y otros lo hacemos de la soja en Santa Fe o provincia de Buenos Aires. El segundo de los temas que necesitamos también es la participación de todo tipo de empresas, ya sea pymes, que son muy eficientes y trabajan muy bien, medianas empresas que tienen tecnología argentina. Hilarión es un ejemplo fenomenal en el sentido, con una tecnología que ellos mismos desarrollaron. E empresas internacionales que están en la Argentina de hace 100 años que también quieren participar activamente de esto. El tercer aspecto muy importante para trabajar en ese sentido es que miremos justamente el futuro. No miremos solamente el biocombustible que hoy estamos cargando en un surtidor. Miremos todo lo que viene en los próximos 10 años. Les hice una sola mención en materia aeronáutica. Pero también vienen toda la navegación marítima. Se viene un acuerdo internacional para el 2030 de la Organización Mundial Internacional Marítima que obliga a utilizar a los barcos para reducir sus emisiones, claramente, biocombustibles. ¿Quién los va a hacer? Le vamos a pedirle a importar a Brasil, en vez de importar el gasoil, vamos a importarle a Brasil el biocombustible para uso marítimo, para tenerlo acá en el puerto de Buenos Aires y cada vez que venga un barco de contenedores cargarle, con ese sobrecosto, con haber desperdiciado la posibilidad de tener agregado valor en la Argentina. Y en materia de empleo, ¿cuánto gana hoy un trabajador rural en Argentina? El sueldo mínimo, el básico. ¿Cuánto gana hoy un trabajador aceitero? 3,5 millones de salario inicial el primer día de trabajo y con salario superior a 5 millones de pesos. ¿Cuánto va a ganar un trabajador de esta industria? Bueno, eso también tenemos que debatir en definitiva. Si agregamos valor, agregamos mejora de ingreso, calidad de vida a todo este gran ecosistema industrial con capacidad de exportar. Y el último punto muy importante es no tengamos la tentación de prohibir importaciones. Porque justamente en la Argentina, no se olviden, vivimos de venderle al mundo, sobre todo nosotros, en particular el sector agroindustrial. Si nosotros les cerramos las importaciones, lo mismo que van a decir ellos es, bueno, si vos querés venderme, primero abrir el mercado. Así que pensemos, cuando trabajen ustedes en la ley, de no cerrarnos nosotros al mercado porque tenemos que tener una industria que sea fuerte en el mercado interno y también la capacidad exportadora.
Son pocos los elementos que me parece que hacen falta en este debate legislativo. Nosotros los auspiciamos y creemos que están dadas las condiciones locales e internacionales para que avancemos. El mundo está siendo muy agresivo con la Argentina. Hoy nos decía Javier Preciado en la presentación inicial. Estados Unidos está boicoteando las ventas argentinas al sudeste asiático. ¿Cuál es el principal cliente de la Argentina para generar los dólares que necesitamos? Vietnam. Si Hanoi se resfría, Argentina tiene una neumonía permanente. Ya no es más Europa. Europa es el 20% de las ventas. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, si querés seguir vendiendo a Estados Unidos, te bajo los aranceles a cambio que me compres maíz, harina de soja, aceite de soja, trigo, todo lo que vendemos nosotros. ¿Cómo podemos superar ese dilema claramente geopolítico que no tenemos capacidad propia en términos de dimensiones? Transformando lo nuestro en agregado de valor para poder pegar ese salto de calidad. Y por lo tanto estamos convencidos, señores senadores y senadoras, gracias por la oportunidad, de que este es el momento para dar ese debate y aprobar una nueva ley. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo. La verdad que muchísimas gracias a todos porque han sido muy claros en sus exposiciones. Preguntas de los senadores. Senador Mayans. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar presente. Creo que es un tema muy importante, realmente. Bueno, esto ya fue un pedido que hizo el senador Lewandowski en el bloque. Así que asumimos el compromiso de trabajarlo al tema rápidamente para ver cómo podemos alcanzar un aporte en ese sentido. Ahora, Trump está en contra de todo esto. ¿Lo escuchó en el discurso de las Naciones Unidas o no? ¿Lo escucharon? Trump niega el cambio climático. Le dice que todo lo que está haciendo Europa en materia de este tipo de energía es malo. Que él logró bajar el valor del costo energético. Que lo que está haciendo Europa es algo que va en contra porque China, en materia de emisión, todo lo que bajó Europa subió China. Y ahí hay una competencia desleal, dice, contra nuestras industrias. Y le dice Trump, dejen de hacer eso, le dice. Están equivocados. No hay cambio climático, no hay emisión, no va a haber catástrofe. Así que si tienen la oportunidad de conseguir un pozo, cavá, le dice. Ese fue el discurso de Naciones Unidas de Trump. Habló del tema energético, uno de los temas. Dio dos temas, dice, que están conflictuando el progreso de los pueblos, la inmigración indiscriminada y el tema energético. Estos dos temas trató él. Lo digo porque es la primera potencia económica del mundo, ¿verdad? Y está trabajando en ese sentido. Así que bueno, esto surgió en el tiempo de Néstor, en el 2008. Fue una idea cuando prácticamente se cerró en el 2005, perdón, cuando se cerró el mercado, la posibilidad de la exportación e importación para los Estados Unidos. Y bueno, ahí se trabajó mucho. Estuvo Roberto Urquía como senador, que también fue compañero nuestro, estuvo trabajando con nosotros. Así que bueno, yo creo que va a haber que hablar de muchos temas en la República Argentina porque hay cosas en las que tenemos problemas de entendimiento. Y el país que necesita trabajo, trabajo y trabajo. Producción argentina y trabajo. Y bueno, hay que tener esa capacidad de poder conversarlo mucho, ver esto, como ustedes dicen, si el Estado está molestando en esto, en el tema del corte. Bueno, miremoslo y hagamos el esfuerzo para que el sector vuelva a brillar y a tener, sobre todo, trabajo para los argentinos. En eso este es un pedido ya que había hecho, lo vuelvo a reiterar, el senador Lewandowski. Vamos con muchos temas, estamos tratando. Y por supuesto que somos todos argentinos, acá queremos lo mejor para el país, así que en lo que podamos aportar nosotros lo vamos a hacer. Gracias. Hola, hola. Un pequeño comentario. Viste que Trump dice una cosa y después hace otra, ¿no? Entonces te quiero contar, porque a veces el discurso no va de la mano con la acción. Bueno, en este caso concreto te digo, Trump lo que hizo es, estaba el precio de la soja, del grano, estaba bastante complicado,
y él tenía una herramienta que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que en el mes de agosto, cuando todos pensaban que no iba a aumentar la mezcla, que los mandatos de mezcla de las petroleras de Estados Unidos, lo aumentó y disparó el precio del grano. Entonces digo, ahí también está esta ventaja competitiva del agregado de valor. Ahí sí le llega al productor en forma inmediata. Se lo llevan al bolsillo, digamos. Entonces digo, también tenemos que tener esa mirada, como decía Gustavo, de que esto mejora toda la cadena. Gracias, Marcelo. Senadora Lozada. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los que expusieron y a los que expusieron antes. La verdad que nosotros tenemos hace 3 años un proyecto de ley que llevaba hasta el 22% el corte. Me parece que es algo bueno para el medio ambiente, es algo bueno para nuestra industria, especialmente en nuestra provincia. No tuvimos el acompañamiento en su momento, pero así como Trump cambia de idea, creo que si todos cambian de idea podemos tener el acompañamiento en este momento. Lo celebro. Y bueno, ojalá mañana podamos dictaminar y en la próxima sesión a lo mejor poder aprobarlos y darles una solución a todos para apoyar, por supuesto, a la industria. Gracias. ¿Alguno quiere aportar? Sí, yo que hice un lío, quiero todo, pues, Talia Ferri. Sí, coincido y comparto la importancia de poder darle valor agregado, como hacen ustedes, a toda nuestra industria, a la agroindustria. La única posibilidad de desarrollo real de la Argentina para el país y para sus habitantes es la generación de valor agregado, es la generación de nuevos mercados, es la competitividad, es el ingreso genuino de divisas en forma constante y sonante, producto del trabajo y no de reglas del juego que cambian permanentemente de un día para el otro. Ningún inversor en la Argentina con reglas de juego que cambian en 48, 72 horas va a aportar, invertir y menos proyectar, etcétera, etcétera. Dado que coincidimos en esa mirada y coincido y aprendí muchísimo de la exposición de hoy, preguntarle a los distintos actores, dado que son actores importantes de la producción argentina, cuál es su vinculación con la conversación con la Secretaría de Industria, con el Ministro de Economía, cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el planteo que frente a esto que hacen ustedes, que es trabajo genuino, trabajo argentino, rentabilidad, exportación, crecimiento, frente a esto que nos cuentan a nosotros, cuál es la respuesta que tiene el gobierno y cuán predispuestos está, porque lo que nos puede pasar es que terminemos consensuando, no será 22, será 7, será 15, ir buscando y que nos encontremos nuevamente con un veto. Entonces cuáles son las opciones que le da el gobierno respecto a cuál es el modelo de desarrollo que tienen y entender o respetar o acompañar estos planteos que ustedes tienen que son tan genuinos y que son tan necesarios poder resolver. El que quiera, el que tenga más. Ya, todos. Bueno, parece que dijo la pregunta indicada. No, hay una... Allá, por favor, el micrófono. Arrancamos. Sí, se lo van llevando. Lo que decía es que justamente por eso a veces lo llamamos la ley de la Liga, le cambiamos nosotros el nombre, es decir, la ley fundamental de los biocombustibles para que no haya ningún conflicto, pero esta ley surge justamente de lo que presentó el gobierno en la ley de bases. Ese es el origen de la ley que presentó la senadora. Es decir, el dictamen de mayoría que hubo en diputados tiene una ley, un proyecto de ley en ese entonces, que es muy similar al que se presentó. Obviamente es mejor aún, porque mejora en lo que tiene que ver con las definiciones, con proteger a las pequeñas empresas, con agregar nuevos productos y demás. Pero, digamos, ese proyecto fue presentado por francos, con lo cual debería ir en ese camino. Lo que hay que entender es que hay muchos intereses representados en la figura de Daniel González que van un poco en contra de esto. Y es lo que hace que nosotros estemos parados.
básicamente, ¿no? Porque no sé qué está sucediendo. Entonces hay ahí tal vez un conflicto interno, pero que no tiene que ver con las propuestas originales, sino que tienen que ver más con una perspectiva de un lobby netamente petrolero, que lo que hace es cercenar el crecimiento de la industria. Sí, no, una aclaración para... Digo, lo que se retiró de la ley base no fue a pedido de los diputados y senadores. Fue una decisión del gobierno. No, sí, yo no dije que había sido retirado. No, para nada. Hola, para agregar un par de cositas. Hilarión hablaba de Daniel González y por ahí el lobby que representa o que defiende, etc. Acá lo que es importante entender es que los biocombustibles no van en contra de Vaca Muerta, no van en contra de las refinerías, van en contra de trabajo en otro país, en otra refinería, con otro petróleo, y también van en contra, digamos, va en contra de eso. Entonces, ese es el primer punto que me parece que es súper importante. Y ahí, yo soy ingeniero y estoy estudiando una maestría en ciencia política, pero ustedes de política saben muchísimo más. Yo creo que el día que, porque la senadora Tagliaferri habló de veto, yo creo que el que veta es el presidente. Yo creo que el día que el presidente vea lo que es ese proyecto de ley y lo compare con otros proyectos de ley, incluso con el proyecto actual, se va a dar cuenta que el que realmente aporta mercado es ese. Y el que de alguna forma no es soviético. Entonces, yo, y esto es muy personal, pero bueno, la pregunta era ¿cuál es nuestra opinión? Yo creo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, está muy, digamos, en una etapa particular, y creo que cuando vos no tenés aire para respirar, una manchita en la pared no te importa. Entonces, creo que el gobierno, con todos los problemas o cuestiones que está resolviendo y atacando, me parece que biocombustibles, para defender a una industria petrolera, que en realidad no es la industria petrolera, es un trader que importa gasoil, yo no creo que pase por ahí. Y más porque aporta mercado, aporta competencia y porque tiene que ver con todas las ideas que se defienden. Sí. Quiero hacer un comentario. Gracias. Bueno, a partir de lo que estoy escuchando, yo obviamente no hablo en representación de un gobierno porque no soy gobierno, pero sí puedo decir lo que estamos haciendo en lo que es el Consejo de Mayo, porque soy miembro del Consejo de Mayo, y si bien no puedo dar detalles de los contenidos, puedo decir que esto es un tema que vamos a llevar al Consejo de Mayo en todo lo que tiene que ver con la energía. Este es uno de los temas y justamente yo con la mayoría de los productores vengo hablando de años ya, y me encantaría que me acompañen cuando tratemos ese tema o que uno de ustedes me acompañe para presentar el proyecto de ley, porque creo que es bueno, no hay grietas ya en este tema, creo que estamos todos de acuerdo con los biocombustibles, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, José, a vos te estoy hablando. Sí. No. No estaba antes del 21, empecé a ser senadora el 21, en el 2021. ¿Qué? Pero bueno, hay todavía en esto. Yo pensé que ahora estábamos avanzando, perdón. Bueno, lo importante es que muchos queremos que la industria salga adelante y estoy dispuesta a llevarlo al Consejo para expresar sus ideas al respecto. Gracias. Bien, hago dos comentarios. Con respecto a lo que tiene que ver con la integración de la vaca muerta con la vaca viva. Nosotros dentro de nuestra Cámara tenemos un grupo que es Essential Energy que firmó un acuerdo con YPF. Un acuerdo importantísimo por el tema SAF, lo que comentaba Gustavo, lo que comentaba Hilarión. Nosotros no tenemos ley, pero vamos a tener que cumplir una ley del exterior. Ahí está la gravedad
del hecho. No tenemos una regulación propia. Me salen un montón de ideas. Pasa con los motores flex. Los motores flex se fabrican en Córdoba, se mandan a Brasil y se usan con bioetanol a porcentajes que acá no lo estamos usando. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de que la integración productiva tiene que ser completa, la vaca viva, la vaca muerta, las automotrices, las aceiteras, ahí ya terminamos de cerrar el círculo. Y quiero sumar dos cosas al Consejo de Mayo, Carolina. Está Martín Rapalini, yo integro la Unión Industrial de Santa Fe, y bueno, la Unión Industrial, a través de todas las federaciones industriales de la Argentina, firmaron, no sé si lo tienen, si no se lo vamos a hacer llegar, una nota de apoyo al proyecto de la senadora Vigo. Hay 11 firmas de los 11 presidentes de las federaciones industriales donde pone una lista de prioridades que hay que mantener de la ley presentada por la senadora. Y también se elevó al Poder Ejecutivo. Guillermo Franco lo tiene en su escritorio. Te digo que bueno, ahí podés indagar cómo la política, cómo la industria, era una pregunta tuya, cómo el sector gremial empresario nos está apoyando porque se dan cuenta que evidentemente esta es la salida de la Argentina, producir más, producir con mayor valor agregado, diversificar ¿no? nuestros combustibles, no podemos estar dependiendo de los combustibles fósiles. Una sola cosa que quiero agregar, recuerdan que cuando salió la ley 27640 el corte bueno, fue al 5%, pero también con el tema de la guerra de Ucrania y demás, no había divisas para traer y no había diésel importado, gasoil importado no había. Ahí automáticamente se incrementó el corte al 2,5. Incluso hubo un periodo de COTAP donde las grandes integradas pudieron trabajar. Entonces, y el capital está enterrado. Nosotros trabajamos 15 días y 15 días estamos apagados. ¿Por qué? Porque son plantas pensadas para un corte del 15%. Entonces, es muy difícil sobrevivir en cualquier planta. Esto no es como un ventilador que vos lo podés prender y apagar. Tenés que prender las calderas, tenés que poner los sistemas en funcionamiento, se termina rompiendo todo. Y hoy estamos parados. Hoy nuestro tema más acuciante es que la Secretaría, y se los digo a todos para que cada uno pueda ayudarnos en ese sentido, publique un precio que a las compañías les permita trabajar. Tenemos esa soga en el cuello hoy, es nuestro tema más acuciante. Obviamente que miramos un poquito más allá, miramos al futuro, pero si no podemos producir, no vamos a llegar a una nueva ley, por más que la nueva ley la tengamos después del 26 de octubre. Eso quiero también que lo tengan claro. Bueno, gracias Marcelo. No sé si hay más preguntas, más acotaciones. Sí, Axel. Gracias. Senadora. Ya que la senadora Tagliaferri viene de un distrito urbano y algo que no se comentó en profundidad, pero me parece que es súper importante, es que el biodiesel mejora la salud pública. Hay un estudio muy importante hecho en Brasil, lo hicieron 8 ministerios más otros 3 o 4 organismos del Estado en Brasil, que estudiaron la incorporación de biodiesel en el área metropolitana de San Pablo, que es el área metropolitana más grande de Sudamérica. Y ellos midieron el material particulado de hasta 2 micrones y medio, sin biodiesel, con un 10%, 12,5, 15. ¿Por qué 2,5 micrones? Porque justamente ese es el tamaño del diámetro de los agujeritos que tenemos en los alvéolos, donde el aire y la sangre se conectan. Entonces, cuando nosotros respiramos material más chico que 2 micrones y medio, pasa al torrente sanguíneo y es cancerígeno. Y bueno, la incorporación de biodiesel, ¿qué es lo que hizo? Redujo el material particulado de hasta 2 micrones y medio y el estudio, además de medir eso, mide cómo bajaron las consultas en los hospitales públicos y además cuánto menos se murió la gente de afecciones pulmonares. Yo después lo voy a hacer llegar porque me parece que es muy importante y bueno, especialmente a la senadora que viene de la Ciudad de Buenos Aires creo que es
Central. Estamos muy de acuerdo. Nosotros la Ciudad de Buenos Aires somos muy conscientes de que el 100% de lo que consumimos, lo que comemos, lo que entra en el plato de cada día de las familias porteñas, cómo nos transportamos, absolutamente todo es gracias a lo que produce el resto del país. Tenemos claridad en eso y por eso estoy en esta comisión. Y además también no estamos de alguna manera sujetos a otras discusiones que pueden tener provincias de acuerdo al tipo de industria que tienen en sus localidades. Entonces, acompañemos claramente lo que usted plantea y sobre todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Pero entendemos que estamos en un lugar de algún tipo de privilegio respecto a esa conversación porque no vivimos de ninguna de las dos industrias. Gracias. Senadora Duré. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eugenia Duré, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ustedes saben que escuchándolos compartimos un montón de preocupaciones. Yo me llevo algunas cuestiones más allá de que las industrias sean totalmente diferentes. Nosotros además tenemos una matriz productiva, además de la electrónica. Pero me quedo con esto de que la industria está parada. Y la industria está parada hace 1 año y 8 o 9 meses. Y cuando usted también nombraba la ley base, yo recordaba el DNU 70, que también hablaba de la derogación de la ley de promoción industrial, de promoción de la industria argentina. Nosotros como fueguinos y fueguinas nos atacaba directamente, pero creo que estamos ante un gobierno que justamente no hace foco en la industria. Ustedes hablaban de 25 pymes, pero también tenía alguna pregunta. ¿Cuántos trabajadores o trabajadoras en este tiempo han sufrido la pérdida de sus puestos laborales? Y me quedo con algunas cuestiones porque la verdad que lo vivimos en todo el país. Y para nosotros la industria tiene que ser una cadena de valor y eso el Estado lo tiene que tener justamente también como una política de Estado. Pero ustedes hablaban de Trump, el presidente de nuestro bloque también, como negacionista del cambio climático, pero el presidente de la Nación, Javier Milei, también es negacionista de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Hay otra de las cosas que ustedes dijeron que comparto profundamente, que estamos en una situación grave sin perspectiva de mejora. Y que mientras Brasil, Estados Unidos y Europa crecen, Argentina va decreciendo con los números que ustedes mostraron. Y con lo que también nos fueron explicando, agradezco toda la explicación, hablábamos con la senadora Alicia Kirchner que nosotros somos justamente provincias productoras de petróleo, pero con esto también nos preocupaba cuando nos comentaba la repercusión que puede tener en la tierra, en el mar y en el aire, ¿no? Así que yo simplemente acompañarlos porque en esto que ustedes han podido expresar creo que compartimos no solamente toda la industria argentina. Específicamente les cuento la fueguina, que a partir del 31 de diciembre no sabemos qué va a pasar, pero la gente se queda sin trabajo día a día. Nosotros pasamos de 17.000 puestos de trabajo directos en la industria fueguina a hoy 5.000 puestos de trabajo en este último año y medio de este gobierno nacional. Así que la solidaridad y el acompañamiento, y gracias al presidente, que sé que también en algún momento vamos a hablar de la industria fueguina en esta comisión. Muchas gracias. Sí, por favor, senador. Me va a pelear a mí, ¿no? Un pequeño detalle, ¿verdad? Esto que dice la senadora de lo que está... Tenemos problema con el tema de la industria. Yo la otra vez estaba viendo este tema, del tema energético que estamos mirando, y vi el consumo instantáneo que suele marcar Camesa, ¿verdad? Estábamos en 12.000 megas. Sí, por eso. Un minuto, Víctor.
A ver si le podemos dar el micrófono. Víctor, también de mi provincia y nos... Bueno, yo vengo de mis orígenes son en la Federación Agraria Argentina, como director en la época de don Humberto Volando, y me costó 12 años volver a recuperar una institución que pertenecía a la Confederación General Económica, que era la Confederación General de la Producción de la República Argentina, creada por el general Perón en el año 1952. Yo, como productor agropecuario y habiendo escuchado todo esto, veo dos cosas. Una, le dije a Gustavo que me parece que la Argentina se equivocó en dos oportunidades de las fuerzas productivas, reales, las concretas. Haber elegido el pacto Roca-Russman con un imperio decadente como Inglaterra y, en segunda instancia, estar quedando pendientes del segundo imperio decadente, que es los Estados Unidos. Que hay que pensar en el nuevo mundo que son los BRICS. Y lo que he notado acá, en toda esta discusión, es que demuestra que la pampa húmeda, como economía regional dominante sobre el resto de las economías del país, es una economía decadente. O sea, hemos perdido el rumbo de nuestra clase dirigente desde la pampa húmeda para poder conducir los destinos de la Argentina. Por lo tanto, hay que hacer una apertura de nuestras cabezas, no pensar en las banderas de partidos, sino en hacer un reconocimiento profundo de lo que significa la economía nacional. Debemos recuperar el crédito. Yo, como productor, no tengo el Banco Nación que me financie como me financiaba en el pasado como productor. Hemos perdido en el Banco Nación la Secretaría de la Gerencia de la Subgerencia de Cooperativas. Hemos perdido la flota fluvial. Yo, por ejemplo, estoy profundamente en contra del Canal Magdalena. Yo quiero respetar el convenio que se hizo el general Perón con los uruguayos. Nos vamos a pelear por 45 kilómetros de canal en la integración latinoamericana, en los principios básicos que hemos tenido en la Argentina. Así que creo que, como respuesta final, lo planteado por Gustavo me parece brillante porque lo he escuchado en muchas oportunidades y veo que es un hombre que tiende a la construcción de una Argentina agroindustrial. Es decir, hay que pensar que los dólares que salen del campo sean bien utilizados en el desarrollo de la industria nacional. Si no tenemos controles sobre la banca, si no tenemos controles sobre el ahorro nacional, todo lo que hagamos es inútil. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, tenemos que dar paso a la comisión siguiente que utiliza las mismas instalaciones. Les agradezco mucho, fue muy enriquecedora, hay que trabajarlo y a seguir adelante, agregar valor en esta comisión que, como decíamos, tiene que ser la caja de resonancia de nuestra industria y de nuestra producción. Gracias. Acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Industria y Comercio en el Senado de la Nación, una reunión de carácter informativa con expositores invitados, 6, expusieron en 2 paneles. Son representantes de las cámaras argentinas aceiteras de la Argentina, que se encuentran mayormente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, centro del país, donde se producen los biocombustibles, biodiesel y bioetanol. La exposición estuvo relacionada a este tema, está presidida por el senador Marcelo Lewandowski de la provincia de Santa Fe, la mayoría eran de Santa Fe, como decíamos, y en la vicepresidencia la senadora Guadalupe Tagliaferri. Estuvo, decíamos, orientada la exposición a exponer la situación que atraviesa el sector, que tiene que ver con los cortes en los combustibles. Estamos hablando de combustibles
de origen vegetal como el biodiesel y bueno, muchas cuestiones para decir en esta reunión que bueno, fue bastante extensa. Recordemos que no se trataron proyectos de ley, fue de carácter informativa. El día de mañana la Comisión de Energía, Minería y Combustibles se van a abordar los proyectos para establecer nuevos parámetros de cortes en los combustibles tradicionales como son las naftas. Estamos hablando de los cortes que tienen que ver con bioetanol y biodiesel. Bueno, entonces lo que decían que bueno, que es un desafío para la cadena de la soja, por ejemplo, porque sabemos que parte de la soja tiene que ver, de la producción tiene que ver con el biodiesel, también bueno, con mercados competitivos como Estados Unidos, China y Brasil. Sabemos que Brasil tiene un corte del 15%, por ejemplo, en el biodiesel. Argentina está en el 7,5%, esto fue establecido por una ley. Esto era lo que hablaban y que los productores están a pérdida en este sentido porque no pueden competir con otros países. Ahora vamos a dialogar con el titular de la Comisión de Industria y Comercio. Gracias, senador Lewandowski, por estar en vivo con Senado TV. Bueno, muy interesante esta exposición que vendría a ser como una segunda parte de lo que fue la semana pasada, también exponiendo a los productores de las cadenas, de las cámaras argentinas aceiteras, sobre la situación que atraviesan en cuanto al biodiesel y al bioetanol. Sí, realmente nosotros queremos que la Comisión de Industria y Comercio sea un poco la caja receptora y de resonancia de los proyectos vinculados a nuestra industria, al valor agregado. Bueno, venimos de una provincia en donde el biodiesel o el biocombustible tiene una gran incidencia tanto en pymes como las industrias aceiteras integradas, que no solamente producen el aceite, sino que también refinan para tener el biocombustible. Así que es una industria que venimos acompañando desde hace mucho tiempo, desde que estamos en el Senado, primero en la Secretaría de Energía, ahora en la parte legislativa. Esto genera empleo, esto genera valor agregado. Lo que decimos, no vendemos el grano solo al mundo, sino con un valor agregado, la harina con la soja o el aceite, en este caso el biocombustible, en otro caso también el bioetanol de otras provincias a partir del maíz. Es industria, es valor agregado, es mano de obra, es tecnología y el mundo lo necesita. También, como decía bien algunos de los expositores, claramente que no solamente para los vehículos, sino también los aviones van a necesitarlo, porque el mundo también atiende una cuestión no solamente laboral, sino una cuestión ambiental. O sea que esto cierra por todos lados, así que debemos acompañar la ley que hay hoy en el Congreso y que, bueno, puede tener correcciones, puede tener aportes, puede ser más ambiciosa todavía, pero hay que trabajarla. Mañana se van a abordar dos proyectos en la Comisión de Energía ya para avanzar, ¿no?, en un dictamen acerca de plantear nuevos cortes en cuanto al biodiesel y al bioetanol. Sí, exacto, es una de las posibilidades. Lo que tiene ese proyecto, que está acompañado, sobre todo creo que está con la autoridad de la senadora Vigo, en donde se presentaron todas las provincias, o por lo menos las provincias interesadas en todos estos temas, se juntaron con los actores y hay un consenso. Quizás alguno esté un poquito más de acuerdo, otro un poquito menos de acuerdo, pero en líneas generales tiene el consenso de todas de todo el ecosistema de las empresas que necesitan un corte mayor y una cantidad de reglas que no queden a discreción de una Secretaría de Energía que diga cuándo sí, cuándo no, cuándo el corte, cuándo el precio, sino que tenga reglas un poco más claras para que todos los actores del sector puedan tener bueno, una posibilidad de seguir desarrollando y no tener, como decían ellos, las plantas paradas en el día de hoy, las tienen paradas, producto de lo que pasó la semana pasada, con esa baja de las retenciones y que duró 3 días. Bueno, con cuestiones que van y vienen y que no hacen es muy difícil tener una empresa y poder sostenerla de esta forma, sobre todo las pymes, que además están, porque el proyecto viene del 2006, que están en pequeñas localidades, que con 2.000 habitantes de pronto tienen una extrusora y generan este tipo de industrias, ¿no? ¿Cuánto tiene que ir el corte
¿A qué porcentaje? No, bueno, ahí ellos son ambiciosos, pero de mínimo creo que tiene que estar en el 15%. ¿Por qué Brasil? Claro, por lo menos para tener una alternativa y que no va a significar también un incremento exorbitante, ni mucho menos, sino que esto se hace cuando hay una política integral. Cuando hay una política integral y no en contra de las petroleras. Acá las petroleras también tienen que entender que se puede ser perfectamente, porque además vos evitás importar el gasoil, donde hoy estás consumiendo, ahí estaban explicando, en los últimos años 2.500 millones de dólares importados con algo que podríamos producir en el país. Entonces también hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. Por eso no es algo puntual, sino que es toda una cadena de valor que hay que... Porque esto abarca tanto el petróleo como el gasoil. Claro, porque vos estás reemplazando con ese 15% el combustible generado a través del aceite, reemplazás una parte del gasoil, el 15% del gasoil, que además lo importás. Muy bien, muchas gracias, senador. No, a ustedes, por favor. Bueno, así despedíamos al senador Marcelo Lewandowski, titular de la Comisión de Industria y Comercio del Senado, que el día de hoy escuchó en esta reunión informativa a representantes de las cámaras aceiteras relacionadas a los biocombustibles de las provincias del centro del país, exponiendo justamente la problemática en el sector y, bueno, la importancia de que mañana se traten dos proyectos en la Comisión de Energía para ir hacia un nuevo marco regulatorio y, como decía el senador, aumentar el porcentaje del corte de los biocombustibles en las naftas y así poderle dar un aire mayor a los productores para que justamente puedan comercializar sus productos y estar competitivos al mismo nivel que otros países como China, Estados Unidos y Brasil, por supuesto, que es el más cercano que tenemos en el Mercosur. Bueno, la actividad sigue aquí en el Salón Ilia. Ahora continúa la Comisión de Economías Regionales y Pymes en el Senado. Muchas gracias y hasta pronto.